Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación del Catecismo Breve Básico para Adultos. Hoy vemos el segundo mandamiento, no jurar el santo nombre de Dios en vano. Pregunta 133 de este pequeño Catecismo Breve Apologético Bíblico. ¿Qué prohíbe el segundo mandamiento? El segundo mandamiento de Dios, ¿qué prohíbe? Bien, prohíbe varias cosas: jurar en vano, decir blasfemias e imprecaciones. Éxodo 27, San Mateo 5:33. Concretamente, prohíbe tomar a Dios testigo de nuestras mentiras. No podemos, Dios siendo la verdad absoluta, no podemos tomarlo testigo de nuestras mentiras. Entonces prohíbe tres cosas: jurar en vano, decir blasfemias e imprecaciones. ¿Qué es jurar en vano? Jurar en vano es tomar a Dios o poner a Dios por testigo de lo que se afirma o se niega. Entonces tomar a Dios como testigo de lo que yo digo, si estoy en la verdad, honro a Dios. Pero si miento, ahí ofendo a Dios. Entonces, jurar en vano es jurar en primer lugar, es tomar a Dios por testigo de lo que digo. Por ejemplo, si me acusan de un crimen que yo no hice, gracias a Dios, no tengo nada que ver con este crimen, y me atacan, me condenan, me acusan, y no puedo probar que soy inocente, pero soy inocente. Entonces, en este caso, tomo a Dios por testigo. Juro que soy inocente. Digo que tomo a Dios testigo de que digo la verdad, y es verdad lo que digo. En este caso, honro a Dios. Pero si miento, diciendo juro decir la verdad, y lo digo con mentira, ahí ofendo gravemente a Dios y falto a este mandamiento. Otra pregunta: ¿qué es jurar en vano? Jurar en vano es jurar sin verdad, sin justicia y sin necesidad. Hay gente que siempre dice: yo lo juro. No diga esto, diga lo aseguro. No tomar así el santo nombre de Dios inútilmente. Entonces, el segundo mandamiento prohíbe jurar en vano, prohíbe también decir blasfemias. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia es toda palabra injuriosa, ofensiva a Dios o a los santos. Y el Catecismo San Pío X, pregunta 376, dice: blasfemia es un pecado horrendo, horrible, grave, que consiste en palabras o en acciones de menosprecio o maldición contra Dios, la Virgen, los santos o las cosas santas. Entonces, blasfemia es un pecado realmente del demonio. Es pecado del demonio, es algo grave, algo muy peligroso. Por eso los que, por ejemplo, hacen chistes religiosos, chistes contra Dios, religión, el sacerdocio, los sacramentos, la Virgen, y nunca festejarlos. Cuando alguien hace un chiste así contra las cosas santas y sagradas, uno debe ponerse serio o hablar: no toque a mi madre, no toque a mi padre, y cállate. Entonces, la blasfemia es toda palabra injuriosa contra Dios, la Virgen, los santos y las cosas santas. Es un pecado horrendo, grave. Es el pecado del demonio. También este mandamiento prohíbe las imprecaciones. Las imprecaciones. ¿Qué es imprecación? Imprecación son palabras que expresan el deseo de algún mal para sí o para otros. El deseo de
que expresan, palabras que expresan deseo de algún mal para sí mismo, para otros. Entonces jamás desear el mal contra sí mismo, porque lo deseado puede suceder. Esto dará poder al demonio sobre uno mismo y es muy, muy peligroso. En la Catecismo de San Pío X, 376, pregunta, dice, ¿qué diferencia hay entre blasfemia y imprecación? Hay diferencia porque con blasfemia se maldice o desea el mal a Dios, a la Virgen, a los santos, mientras con la imprecación se maldice o desea el mal a sí mismo o al prójimo. Bien. ¿Y qué es juramento? Regresa un poco atrás. Juramento es traer a Dios por testigo de la verdad que se dice o de lo que se promete. ¿Está siempre prohibido jurar? No está siempre prohibido jurar. Antes es lícito y aún de honrar a Dios cuando hay en ello necesidad, y el juramento se hace con verdad, con juicio y con justicia. Como dije, si me acusan de un crimen que no hice, como Dios testigo, digo la verdad, y es verdad, y así honro a Dios. Ahora, cuando se jura sin juicio, cuando se jura sin prudencia y sin madura consideración y por cosas de poca importancia. Cuando se jura sin justicia, cuando se jura para hacer algo que no es justo o lícito, como vengarse, robar o cosa semejante. Cuando Herodes juró dar la mitad de su reino a esta pobre bailarina, y cuando ella pidió la cabeza a Juan Bautista, ahí él no tenía que cumplir, fue imprudente de cumplir, fue sin justicia. ¿Estamos obligados a mantener el juramento de hacer cosas injustas o ilícitas? No, no solo no estamos obligados, antes pecamos haciéndolas, como cosas prohibidas por el de Dios, la iglesia. Entonces, Herodes juró darle la mitad de su reino y la muchacha perdida, aconsejada por su adúltera madre, pide la cabeza de un inocente. Bueno, ahí él no tenía que cumplir, el rey. ¿Por qué? Porque pide algo que es pecado. ¿Qué pecado comete el que jura en falso? Quien jura en falso comete pecado mortal, porque deshonra gravemente a Dios, verdad infinita, trayéndole por testigo de lo falso. Ahora, ¿qué nos ordena? ¿Qué nos ordena el segundo mandamiento? El segundo mandamiento de Dios nos ordena, nos manda a cumplir los votos y promesas que hayamos hecho a Dios. Manda a cumplir los votos, promesas hechas a Dios. Yo aconsejo nunca hacer votos o promesas imprudentes antes de consultar al sacerdote. ¿Por qué? Porque uno tiene que cumplir lo que ha prometido. Veamos un poco lo que dice ahora el Catecismo de San Pío X. Bien, el segundo mandamiento nos ordena honrar el santo nombre de Dios, cumplir los votos, demás juramentos o promesas. Ahora, ¿qué es un voto? Un voto es una promesa que se hace a Dios de una cosa buena y a nosotros posible y mejor que su contrario, a la cual nos obligamos como si nos fuese mandada. Entonces, un voto es para hacer algo mejor. ¿Qué se hará si el cumplimiento de voto se hiciera en todo o en parte difícil? Se puede pedir la conmutación o la dispensa de él al propio obispo o al romano pontífice según la calidad del voto. Bueno, estos votos grandísimos, ¿no? ¿Es pecado infringir los votos? Infringir los votos es pecado y por esto no hemos de hacerlo sin madura reflexión y ordinariamente sin consejo del confesor o de una persona prudente por no exponernos a peligro de pecar. ¿Se pueden hacer votos a la Virgen, los santos? Los votos se hacen solo a Dios, pero se pueden prometer a Dios hacer alguna cosa en honor de la Virgen y de los santos. Hasta aquí las preguntas, respuestas. Mis hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse a nuestros canales en Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado a fondo. Que Dios los bendiga.